Bueno, comenzamos ahora la grabación del apartado 3 del tema 2 de Psicología de la Salud y el Desarrollo, que es una descripción de psicología evolutiva o del desarrollo. ¿Vale? Entonces, ¿qué es el objeto del tema? Del tema 2. La psicología evolutiva o la psicología del desarrollo es la rama de la psicología que se ocupa de la descripción, explicación y modificación de los cambios del comportamiento del individuo, de la persona, a lo largo de su vida, estableciendo diferencias y semejanzas con otras personas, ¿vale? Es decir, va a describir, a contar cómo es, a explicar, a dar una razón de por qué ha ocurrido así y a modificar, en el caso de que sea necesario, ¿vale?, el comportamiento. Entonces, tiene esos objetivos, esos tres objetivos que acabo de decir. El primero, describir e identificar los procesos de cambio. ¿Va? Simplemente a describirlos, es decir cómo son. Los cambios de la infancia a la adolescencia, a la edad adulta, etc. Luego, por otra parte, va a explicar esos procesos y por qué se dan, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre para que cambiemos? ¿Qué es lo que ocurre para que pasemos de niños a adolescentes? ¿O por qué aparece la adolescencia? Desde el punto de vista psicológico, ¿vale? Y luego también va a intervenir en los procesos del desarrollo con la intención de maximizarlos. Va a intentar aprovechar la razón de los cambios para maximizarlos. Si yo conozco qué es lo que ocurre entre la infancia y la adolescencia, puedo intentar sacar el máximo partido a ese cambio y a esas fases. Entonces, hay distintas corrientes dentro de la psicología, ya lo hemos visto, ya lo vamos a ver. Recordad que es una ciencia social y como ciencia social, aunque tiene una parte de ciencia natural, es muy reciente y todavía tiene muchos aspectos que son difíciles de probar o de demostrar con fiabilidad. Entonces hay teorías que explican parte, hay teorías que explican otra parte. No hay ninguna que lo explique absolutamente todo y ninguna de las que vamos a ver no explica absolutamente nada. Entonces, las distintas corrientes no se ponen de acuerdo en algunos aspectos, ¿vale? Sobre todo estos dos, que están relacionados, ¿vale? El primero, si el desarrollo del comportamiento, que es lo que se va a llamar aprendizaje, ¿vale?, ir aprendiendo cosas nuevas, es cambiar el comportamiento, es un proceso que ocurre de forma continua, es decir, poco a poco va cambiando el comportamiento, como si fuera subiendo una rampa, de forma que es cierto que cuando miras desde lo alto de la rampa a la parte de abajo de la rampa ves un cambio enorme, pero has cambiado poco a poco. Es como cuando nos miramos en un espejo. En el día a día no nos damos cuenta, pero cuando nos vemos una foto de hace 5 años lo notamos un montón. O si es discontinuo, ¿vale? Es decir, si hay saltos, si hay escalones, si sí que hay momentos en los que hay cambios tan bruscos que no se pueden tratar de forma cuantitativa, sino de forma cualitativa, que quiere decir que ha habido un cambio que necesita otro tipo de explicación. Eso por una parte. Y por otra, que está relacionado, es si en este desarrollo importa más, o es más determinante la componente genética o la componente ambiental, la influencia del entorno. Nadie ahora mismo en su sano juicio anula una de las dos. O sea, la componente genética, es decir, los genes, lo que somos, cómo somos de nacimiento y nuestras capacidades, que son biológicas, no las pone nadie en duda, pero la influencia del entorno tampoco. El hecho de crecer en una zona o en otra zona de la Tierra, o con una familia, con otra familia, o en un tipo de sociedad o en otra, va a influirnos. La cuestión está en qué pesa más, ¿vale? Si la influencia del entorno es secundaria, o si la genética es secundaria, o si son igual de importantes, ¿vale? Y esto va a determinar 3 modelos o 3 teorías que van a intentarlo explicar. Estos 3 modelos, estas 3 metateorías, ¿vale?, porque son grandes puntos de vista que abarcan distintas teorías. También se le puede llamar paradigmas, que son como
grandes momentos de las teorías. Esto es una cosa un poco complicada de explicar y no me quiero meter ahí. Vale. Hay 3 modelos teóricos que rigen las distintas teorías de la psicología evolutiva. Es decir, 3 grandes modelos que son marcos conceptuales, es decir, son una serie de líneas teóricas que acotan un terreno intelectual o un terreno del desarrollo de una teoría y que dentro de la cual se pueden desarrollar varias teorías. La teoría de cada modelo, ¿vale?, comparten aspectos generales pero difieren en cuestiones particulares. Dentro del modelo teórico 1, por ejemplo, va a haber 4 teorías. Por ejemplo, esas 4 teorías tienen cosas comunes, porque por eso están dentro del mismo modelo teórico. Por ejemplo, dan más importancia a lo biológico, ¿vale? Pero luego tienen aspectos particulares que las hacen diferentes. Pues para cada uno es una cosa, ¿vale? Esto es de forma general, ¿vale? Ahora lo vamos a ver cada uno y luego lo vamos a desarrollar en los apartados 4, 5 y 6. Claro, las teorías que están en modelos diferentes son incompatibles entre sí. La teoría 1 del modelo A es incompatible con la teoría 1 del modelo B, porque los modelos A y B son incompatibles. Entonces, las principales son estas, ¿vale? El modelo mecanicista es un enfoque que considera que el ser humano es como una máquina y por tanto sus respuestas son mecánicas. Es decir, nosotros somos unos individuos, unos seres que están formados por elementos, y esos elementos se interaccionan entre ellos de forma mecánica, no mecánica como un reloj, sino mecánica química, ¿vale?, que es como reacciones químicas. Y como somos un elemento mecánico, un elemento automático, pues las respuestas son mecánicas, son automáticas. Al estímulo A le corresponde la respuesta A y ya está, y no intervienen más cosas, no podemos tomar decisiones, pasa lo que pasa. Sería un modelo que se llama determinista, es decir, que estamos predeterminados. Si conociéramos todas las reglas de funcionamiento de los cuerpos, sabríamos lo que vamos a hacer en cualquier momento ante cualquier situación, cosa que no pasa, pero si lo supiéramos. Luego, el modelo organicista es un modelo que presupone que los seres humanos somos tan complejos, tenemos tantos elementos, que no somos simplemente el resultado de un montón de partes, sino que somos algo más, ¿vale? Somos otra cosa, estamos un punto por encima, los seres vivos en general, pero los seres humanos más, estamos un punto por encima del ser mecánico. Tenemos algo interno que es biológico, y eso biológico que no es reducible a algo mecánico, ¿vale?, no es predecible, hay que estudiarlo como un todo, hay que estudiarlo como un conjunto de cosas, no como elementos. Por lo tanto, sí que tendríamos la capacidad de decidir y de hacer lo que quisiéramos, ¿vale? Luego lo veremos en su apartado correspondiente, que va a ser el 5. Y luego, en tercer lugar, un modelo dialéctico. Un modelo dialéctico es un poco intermedio, ¿vale? El hombre es un ser humano, una persona, un animal biológico que tiene unas peculiaridades biológicas que le hacen de tipo organicista, pero que se ve afectado por el entorno de forma mecanicista, de forma que el ser humano interacciona con el entorno y lo modifica, y el entorno interacciona con el ser humano y lo modifica, de forma que sería una especie de mezcla entre los dos elementos anteriores. En el fondo puede ser una salida de la situación para tener que sentirse un poco más cómodo, pero bueno, en el fondo es un poco lo que hay. Lo vamos a ir viendo luego poco a poco.